の時間は午前6時から午後7時までとなっております。島内で活動される場合は、命などとの衝突事故には十分にご注意ください。Reaching for me now. Through the dark, reaching for me now. De marzo de 2011, 14:46 horas. Es el momento en el que se produce el accidente nuclear más grave de la historia desde el accidente de Chernóbil en 1986. Un terremoto de magnitud 9 en la escala sismológica azota la costa noroeste de Japón. A consecuencia del terremoto, se produjo un tsunami que afectó gravemente la central nuclear de Fukushima. Ese día los reactores 1, 2 y 3 estaban operando, mientras que las unidades 4, 5 y 6 estaban en corte por una inspección periódica. Cuando el terremoto fue detectado, las unidades 1, 2 y 3 se apagaron automáticamente. Al apagarse, paró la producción de electricidad. Normalmente los reactores pueden usar la electricidad del tendido eléctrico externo para enfriamiento y cuarto de control, pero la red fue dañada por el terremoto. Los motores diésel de emergencia para la generación de electricidad comenzaron a funcionar normalmente, pero se detuvieron abruptamente a las 15:41 horas, con la llegada del tsunami que siguió al terremoto. La ausencia de un muro de contención adecuado para los tsunamis de más de 38 metros que han sucedido en la región permitió que el maremoto, de 15 metros en la central y hasta 4,5 en otras zonas, penetrase sin oposición alguna. La presencia de numerosos sistemas críticos en áreas inundables facilitó que se produjese una cascada de fallos tecnológicos, culminando con la pérdida completa de control sobre la central nuclear y sus reactores. Los primeros fallos técnicos se registraron el mismo día que se produjo el sismo, viernes 11 de marzo, con la parada de los sistemas de refrigeración de 2 reactores y de 4 generadores de emergencia. A consecuencia de estos incidentes, surgieron evidencias de una fusión del núcleo parcial en los reactores 1, 2 y 3, explosiones de hidrógeno que destruyeron el revestimiento superior de los edificios que albergaban los reactores 1, 3 y 4, y una explosión que dañó el tanque de contención en el interior del reactor número 2. También se sucedieron múltiples incendios en el reactor número 4. Además, las barras de combustible nuclear gastado almacenadas en las piscinas de combustible de las unidades 1, 2, 3 y 4 comenzaron a sobrecalentarse cuando los niveles de dichas piscinas bajaron. El reactor 3 empleaba un combustible especialmente peligroso denominado MOX, formado por una mezcla de uranio más plutonio. El miedo a filtraciones de radiación llevó a las autoridades a evacuar un radio de 20 kilómetros alrededor de la planta, extendiendo luego este radio a 30 y posteriormente a 40. Los trabajadores de la planta sufrieron exposiciones a radiación en varias ocasiones y fueron evacuados temporalmente en distintos momentos. El sábado 12 de marzo, las autoridades niponas establecieron en un principio que el accidente había sido de categoría 4 en un máximo de 7 en la escala internacional de accidentes nucleares. Finalmente fue calificado como el más grave desde el desastre nuclear de Chernóbil, elevándolo así a 7 en la escala internacional. Dada la magnitud del incidente, las autoridades declararon inmediatamente el estado de emergencia nuclear, procediendo a la adopción de medidas urgentes encaminadas a paliar los efectos del accidente. Así,
se evacuó a la población residente en las zonas adyacentes, con un aumento progresivo del perímetro de seguridad, y se movilizaron las Fuerzas Armadas para controlar la situación. En el transcurso de los días se fueron tomando nuevas decisiones, algunas a la desesperada, como verter agua marina y ácido bórico con los helicópteros sobre los reactores, suministrar yoduro de potasio a la población o desplazar los vuelos de la aviación civil del entorno de la central afectada. Tras el fallo del sistema de refrigeración de los reactores de la central nuclear, se realizaron emisiones intencionadas de gases radiactivos al exterior, para reducir así la presión en el recinto de contención. Se emitió al exterior una cantidad no determinada de partículas radiactivas. El domingo 27 de marzo se detectó en el agua del interior de las instalaciones un nivel de radiación 100.000 veces por encima de lo normal, posiblemente procedente de una fuga del reactor número 2. Estos niveles de radiación dificultaban las labores de los operarios. Asimismo, los niveles de yodo radiactivo en el agua de mar en las inmediaciones de la central eran 1.850 veces mayor que la que marcan los límites legales. También se detectó plutonio fuera de los reactores, procedente posiblemente del reactor número 3. Pocos días después del accidente se detectó yodo radiactivo en el agua corriente de Tokio, así como altos niveles de radiactividad en leche producida en las proximidades de la central y en espinacas producidas en la vecina prefectura de Ibaraki. Una semana después del accidente se pudieron detectar en California partículas radiactivas procedentes de Japón, que habían atravesado todo el Océano Pacífico. Algunos días después se detectó yodo radiactivo en Finlandia, si bien en ambos casos se descartaba que los niveles de radiación detectados fuesen peligrosos. El día miércoles 27 de abril se detectó en España y en otros países de Europa, según el Consejo de Seguridad Nuclear, un aumento de yodo y cesio en el aire, proveniente del accidente de Fukushima. El Consejo de Seguridad Nuclear afirmó que no existía peligro para la salud. El gobierno japonés reconoció que la central nuclear no podrá volver a ser operativa y que se desmantelará una vez se haya controlado el accidente. Los principales elementos radiactivos vertidos son yodo 131, cesio 137 y cesio 134. De estos, el cesio 137 tiene un periodo de semidesintegración de 30 años. En agosto de 2012, científicos japoneses publicaron sus resultados sobre el estudio de mutaciones genéticas en mariposas expuestas a la radiactividad en la zona cercana a la central nuclear, donde han descubierto mutaciones hereditarias en las mariposas azules comunes en el país nipón, daños en el ADN de gusanos y una reducción de la fertilidad de la golondrina común. Greenpeace evidenció el impacto medioambiental en el territorio, donde investigadores científicos han constatado altas concentraciones de radiación en hojas nuevas de cedros y en el polen, además de mutaciones de crecimiento en árboles como el abeto. Los ecologistas expusieron que se ha reducido significativamente el número de ejemplares de 57 especies de aves, las cuales muestran altos niveles de radiación, y que han observado contaminación por cesio en peces de agua dulce destinados a la comercialización, así como contaminación radiológica de los estuarios costeros. Según la organización, el programa masivo de descontaminación del gobierno no tendrá casi impacto en la reducción de la amenaza ecológica, dada la enorme cantidad de radiación generada por el desastre de Fukushima, donde 9 millones de metros cúbicos de residuos nucleares se encuentran dispersos en al menos 113.000 localizaciones de la prefectura, según datos del mismo organismo. El día 17 de marzo, la cifra total de personas afectadas directamente por el incidente en la central era de 23 personas heridas y más de 20 afectadas por la contaminación radiactiva. 2 personas que estaban desaparecidas desde el día del terremoto fueron encontradas muertas el 1 de abril, aunque su muerte posiblemente se produjo por heridas producidas por el maremoto y no por la radiación. El viernes 1 de abril se comunicó que al menos 21 operarios pertenecientes al retén que permanecía en Fukushima para intentar controlar los reactores de la planta ya sufrían una aceleración en el ritmo de alteración del ADN, por efecto de la radiación.
Los héroes de Fukushima o liquidadores de Fukushima es el apodo colectivo por el que se conoció tanto a nivel mundial como por la población japonesa a los trabajadores de la central nuclear y el personal de emergencias encargados de minimizar los efectos y las graves consecuencias acaecidas tras el accidente. Muchos de ellos eran personas no cualificadas que buscaban un salario extra por realizar tareas en la central. En los primeros días de la catástrofe fueron unos 180, rotando en turnos de 50, hasta que se fueron ampliando a los aproximadamente 800 brigadistas. Estas brigadas tenían varias funciones, entre las que se encontraba devolver la electricidad a la central, apagar los incendios que se declaraban en la misma, limpiar la zona de escombros, enfriar las piscinas de los reactores nucleares mediante el bombeo de agua desde tierra con camiones cisterna y por vía aérea, y el sellado de grietas por donde se filtraban las partículas radiactivas al mar y al aire. Las personas que trabajaron en la central tenían que ir pertrechados con trajes protectores, máscaras y en algunos casos bombonas de oxígeno, para verse afectados lo menos posible por la radiación, además de portar un medidor de la misma para poder abandonar la zona en cuanto los niveles fueran más altos de lo permitido. A varios operarios que estuvieron en contacto con agua contaminada les fueron detectados hasta 10.000 veces el nivel de radiación permitido en humanos. Unos 70 murieron en algunas de las numerosas explosiones que acaecieron en la central y otros debieron ser hospitalizados con náuseas y síntomas de fatiga extrema, además de una decena de trabajadores que presentaban alteraciones genéticas debido a la exposición a la radiactividad, aumentando así un 1 y un 5% la probabilidad de contraer cáncer a largo plazo. En un principio se evacuó a más de 45.000 personas en un radio de 10 kilómetros alrededor de la central, comenzándose a distribuir yodo que, consumido en su forma estable, limita la probabilidad de cáncer de tiroides derivado de la emisión a la atmósfera de yodo radiactivo. El 13 de marzo, el gobierno aumentó el radio de evacuación de 10 a 20 kilómetros, llegando a 170.000 personas evacuadas. El día viernes 25 de marzo se volvió a aumentar el radio de evacuación hasta los 30 kilómetros desde la central en vista del aumento de la radiación en los alrededores. La policía estableció controles en un radio de 30 kilómetros para impedir el acceso de la población. Se cerraron comercios y edificios públicos y el gobierno recomendó a los habitantes de la zona no salir de sus casas, cerrar ventanas y desconectar sistemas de ventilación, no beber agua del grifo y evitar consumir productos locales. Varios países aconsejaron no viajar a Japón por el riesgo de contaminación nuclear. Un número importante de personas buscaron salir del área afectada, por lo que aeropuertos cercanos y estaciones de trenes llegaron a saturarse. Si tenemos que destacar algo en contra de la energía nuclear, es lo injusta que es. Valorar y medir las probabilidades y magnitudes de una catástrofe nuclear es necesario para concienciar sobre el uso de la energía nuclear. Dichas catástrofes traspasan sus problemas al futuro de forma enormemente amplificada. El plutonio 239 tiene una vida media de 24.400 años. Chernóbil es aún una herida abierta, un lugar detenido en el tiempo por miles de años. Tenemos mucho que aprender sobre la energía nuclear y su utilización, puesto que si no reconocemos los riesgos, no podemos preparar la necesaria prevención del desastre ni los planes de reducción de su gravedad. Han pasado 6 años desde la tragedia de Fukushima y 31 años desde la de Chernóbil. El tiempo pasa y no hemos cambiado. Nuestros errores serán la herencia que dejaremos aquí.